Bueno, gente, vamos a ver a Claudio Suchovicki dando una clase magistral, impresionante como siempre, Claudio, en un podcast con Luis Majul para El Observador. Vamos a verlo porque está muy, muy bueno realmente. Hace unas horas estuvo sentado en el mismo lugar donde vos estás sentado, Jorge Brito. Y cuando terminó la entrevista, ¿sabés lo último que dijo? Palabra más, palabra menos. Corríjanme, chicos, pero me parece que fue así. Yo te invito a apostar a la Argentina, porque la Argentina es un país para apostar. Perdón, con todo respeto, no sé si parecía un corredor de bolsa, no, parecía lo que es el presidente de uno de los bancos más importantes de la Argentina pidiendo apostar por la Argentina. ¿Es un buen momento para apostar por la Argentina? Sí, yo te cambiaría la palabra apostar. Está muy bien. Viniendo del mercado de capitales, la palabra apostar suena a timba, suena a que estoy jugándomela. Yo creo que tenés varios condimentos para decir invertir. ¿Por qué? Porque no es una apuesta, es salga lo que salga, venga, puede salir rojo, puede salir negro. Creo que la podemos cerrar, la podemos fallar, pero creo que hay varios datos que avalan que vos hagas esa inversión. ¿Qué datos? Repito siempre, la zona en el mundo donde vivís, producís lo que el mundo quiere comprar, una sociedad que no tiene serios problemas de integración, culturales, no tiene problemas étnicos, no tiene problemas religiosos, vive lejos de la zona de conflicto, clima. Nombrame países triple A, esto me lo dijeron el otro día, es brillante. Nómbrame, sin repetir y sin soplar, a todos les digo, sin repetir y sin soplar, nómbrenme países triple A, investment grade, libres de riesgo, de una seguridad jurídica fenomenal que todos ponemos de ejemplo, con buen clima. ¿Con buen clima? No tengo idea del clima, pero si te tuviera que nombrar... ¿Alemania? ¿No tiene buen clima? No, No sé. bueno, No lo sé. eso es frío, frío. Sí. Es Dinamarca, mucho frío. cuánta noche, cuánta... Sí. Entonces, vos mirás por la ventana acá y, che, si nos ordenamos un poco, ¿qué ventajas tenemos, no? Entonces, ¿sabes por qué digo que más que apostar, invertir? Sin querer corregir a nadie ni nada, porque me tienta mucho el mercado de capitales. Nosotros tratamos desde los mercados de capitales cambiar esa palabra. Apuesta es cuando 50 y 50, pongo en rojo. Invertir es cuando haces un estudio y en ese estudio le podés errar, podés haberte equivocado en el estudio, pero las probabilidades de ocurrencia son mayor. Dependen de vos. El programa depende de vos, Luis. Ok. ¿Cuánta gente puede decir que el programa sale bien o sale mal? Depende de vos. Te puede salir mal, pero depende de vos. Es una bendición que dependa de vos. Te preparás, estudiaste, veo que leíste mi currículum, te preparás para ese lado. ¿Cómo te da la respuesta? ¿Hay pocos países y Argentina es uno? Argentina es uno. Bueno, pero te lo pongo al revés. ¿Tiene la seguridad jurídica suficiente ¿De qué depende? de la continuidad del modelo De político y que económico? la sociedad argentina quiera cambiar. Entonces, la sociedad argentina, la seguridad jurídica no es solo el poder ejecutivo. Un país está gobernado por 3 poderes. Yo creo que hay 2 poderes, el ejecutivo y el legislativo, que se someten generalmente el público decide. Y después también necesitamos, para que haya seguridad jurídica, el tercer poder, que es muy relevante, que es el poder judicial, que también nos dé ese margen de que las cosas no se pueden cambiar fácilmente en el tiempo. Y eso lo está teniendo la Argentina. Lo está peleando, todavía ni arrancó. O sea, es la famosa batalla cultural que dicen. Que la sociedad quiera cambiar. La batalla cultural en que vos no vivas en un sistema atrapado en el propio sistema. Si vos me preguntás a mí, yo creo que efectivamente por primera vez hubo un amague con el gobierno de Macri, no lo llevó a consolidar, que la sociedad, en su mayoría, está dispuesta a cambiar. Pero, a ver, es una mirada casi personal, basada en datos. Entonces, me ayudaste con la respuesta y lo ayudaste a Jorge Brito con la respuesta. Si vos tenés razón en tu percepción y la sociedad quiere cambiar, las posibilidades son muy altas. Si yo tengo que hacerme un chequeo médico en un hospital público y me dan turno dentro de 6 meses, con lo cual quizás ya sea tarde el diagnóstico. ¿Cuánta gente vive de ese sistema? El gestor que me acelera un turno, el que me lo hace por afuera, el que me vende medicamentos o genéricos en el mientras tanto, te duele la cabeza, tomate este producto que te va a ayudar para... Entonces, mientras que El haya... curandero que te va a dar la pastillita milagrosa. O el reel de TikTok que me va a decir si te duele tal cosa, hace tal otro. ¿Cuántos viven de un sistema malo? ¿Por qué no lo queremos cambiar? Y porque hay mucha gente que vive de ese sistema
Entonces, Hay una tensión en la Argentina. si la Argentina logra cambiar su mal sistema de integración, es espléndido para invertir. Es espléndido, tiene unas ventajas comparativas enormes. Puede salir mal y a nuestra generación siempre fue peor. O sea, Hablemos de economía. Cuando me meto profundo en la información, en mi laburo, en mi deber, no lo digo para mandarme la parte, veo que hay tensión en ese sentido, que te dice, no, el programa económico, entre el tipo de cambio que no lo va a poder mantener, las reservas que todavía no terminan de acumular, se le va a ir por el lado de inflación. Hay como una especie de apuesta virtual a que esto no termina de salirle bien y hay otra fuerza que hasta ahora está demostrando que está ganando esa fuerza que, che, yo esta vez quiero que salga bien. Y no me importa lo que vos decís, porque lo que vos venís diciendo, primero no se produce. Y además yo desconfío un poco de lo que me decís, porque vos vivís de ese sistema que no se integra y que depende del enchufe, las amistades, y no de tu capacidad profesional o laboral. ¿Se entiende o lo hice muy largo? no, está muy bien, muy bien. Perdón que tengo un trauma con esto de repetir algunas cosas. Últimamente, para describir lo que vos estás diciendo, estoy usando un ejemplo de un economista que se llama Walter Sosa Escudero, que dice que a las nubes le importa muy poco lo que piensa el meteorólogo. En economía es igual. No lo hago como autocrítica, ni crítica a mis colegas, ni nada. Vos cuando decidís hacer un programa o producir la cornisa o producir esta nota, te van a decir, no lo invites a Sucho, siempre repítelo, no lo invites a tal. Vos vas a tratar de seguir tu precepto independientemente de la descripción técnica. No, bueno, y con evidencia. Yo trabajo con evidencia. Bueno, el que va a hacer un hotel, el que va a poner un comercio, el que va a ampliar su fábrica, y ¿sabes qué? Base monetaria. Sí. Yo quiero ver el futuro, el pasado. Y después es fácil criticar para todos, para mí también, sin tener en cuenta las restricciones. Vos tenés un montón de restricciones para hacer el programa. ¿Y por qué no le pusiste más luz? ¿Y por qué no lo hiciste? Y no, mirá, estoy en un lugar donde lo tengo que hacer en este lugar y tengo esta restricción. Me hubiese encantado traer a Adam Smith, pero no puedo. O haberle preguntado a David Ricardo, pero no puedo. Y bueno, me tengo que conformar con el gordito este o lo que fuera. El mundo tiene restricciones. Entonces, evaluar la economía, evaluar la gestión, sin tener en cuenta de dónde venimos, qué restricciones tenés, si la gente demanda, no, porque habría que salir del cepo ya, y la gente demanda dinero, demanda pesos para hacerlo, todo tiene su tiempo. Soy marplatense. Los marplatenses te enseñan a surfear de chiquito. Yo mal. Nunca agarres el timing donde agarrás la ola es más importante que cualquier cosa. Nunca la agarres antes de tiempo, te quedaste afuera. Nunca la agarres tarde. Entonces, en ese proceso, manejar los tiempos es mucho más que el fundamentalismo de haría tal cosa, tal otra. Sentá cualquiera. Es fácil decir lo que vos tenés que hacer. Sentá cualquiera a ver si le sale. No es fácil. Entonces, yo soy más respetuoso de las restricciones que te pone el sistema. Claudio, empezamos a nombrar gente de manera aleatoria para incorporarla a las historias. Ahora yo te propongo nombrar a personas para entender lo que vos pensás de esas personas y de las historias que hay alrededor de esas personas. Te las voy a nombrar solamente. Milei. Me toca conocerlo. Para mí es un tipo de los que me tocó conocer brillante en términos resolutivos. Siempre digo lo mismo y repito, yo habré discutido 5 veces, 6 veces. Al final tuvo razón en ese proceso. Quizás puedo tener la forma o alguna, pero uno es como es ese proceso. Yo le tengo mucho respeto, mucho respeto. Repito, hay maneras o formas que yo no lo haría, pero ¿Crees no que importa. ya pasó el tiempo de haber sido subestimado o que todavía lo siguen subestimando? Yo no soy quien ni para defender ni para atacar. Sí, O sea, no tengo estás mucho en ese respeto. lugar, estás describiendo. Si me pones, evaluarlo económicamente, como a muchos que piensan en contra, no me siento a la altura para evaluarlo económicamente. Tengo la mayor de la humildad para entender que él no me va a preguntar a mí un consejo económico. Sí. No.
Y que El, trabaja con restricciones que ni vos ni yo conocemos en profundidad. nosotros no conocemos el papel chico, como yo no conozco tu interna, no Sí, lo sí, conozco. Entonces sí, es fácil decir sí, sí, si vos venís con un tema con un socio, con otro sí, socio, con un sí. columnista. Sí, Es ahora todo el fácil. mundo está haciendo teorías de por qué se separaron Macri y Juliana Aguada. Nunca me ¿Qué sé metería en. yo? Yo no estuve ahí, no sé, no lo sé, no. es- Pero ahora vamos al proceso. Eh, Escucho mucho, por ejemplo, decir, eh, no, bueno, ahora estamos como estamos porque lo salvó Trump o lo salvó Scott Bassett. ¿Escuchaste ese argumento? Mil veces. ¿De quién fue el mérito? Perdón, y que se equivocó 3 veces, 4 veces. Que en el programa económico de Milei, en el fondo ya fracasó 3 o 4 veces. Bueno, lo salvó Estados Unidos. Bien. Vamos a suponer que Estados Unidos compró pesos y toda esa historia. ¿Fue un mérito geopolítico de la Argentina, de donde se paró geopolíticamente, o fue al azar? No, bueno, fue una decisión de Milei pararse ahí. Entonces, ¿de quién fue el mérito de haber hecho un acuerdo geopolítico para poder? Entonces yo digo, la verdad que sus relaciones exteriores y su donde se paró geopolíticamente le permitió en momentos, entonces, yo digo, ¿una decisión económica o una decisión Geopolítica. o de relaciones Bueno, exteriores? lo mismo vale para, ya que estamos nombrando gente importante y estamos conversando, que nos cuesta a nosotros, que perdemos. Trump, Maduro y Milei de nuevo, siendo el primer presidente que dice estoy de acuerdo con lo que hizo, 1000 veces de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es una postura, esa postura te permitió estar en el lugar. Ahí yo no soy objetivo, porque yo en lo personal, Suchoviki, judío, etcétera, estoy de acuerdo donde se pararon, completamente de acuerdo, pero quizás No, y en el caso de no Maduro represento. también, en el caso de la extracción de Maduro, Bueno, una palabra que se va a usar mucho durante todo 2026, la palabra extracción. Ahora le ponen extracción a todo. ahí pienso lo mismo, o sea, diciendo dónde estaban los derechos, es mi postura. El mayor éxodo de la historia de la humanidad, dicen Bueno, como algunos. dice un amigo Jorge Diesel siempre, cuando sacaban a los nazis, ¿vos estabas en contra? Bueno, cuando sacan a un tipo que hace lo que hizo, ¿estás en contra? Digo, independientemente del rol que ocupaba, o si era legal, no me da el piné para opinar. Sí, sí, Vos sobre acá derecho internacional. sentado uno, yo no conozco o no quiero ser irrespetuoso de los que más estudian ese tema. Pero desde mi punto de vista, pararte en el lugar, a mi gusto, correcto de la historia hoy, y a mí me parece un mérito, ¿no? Me parece que es una construcción. Hay una frase que a mí en muchas películas, la ciencia ficción me parece un gran anticipador de movimientos económicos, ¿no? Escribí sobre eso y no, que era, nada, cuando ves una película es la fantasía del director o del ser humano de los miedos que tiene la gente que puede pasar y generalmente terminan pasando, ¿no? Entonces, hay una escena que yo la uso mucho desde el punto de vista para explicar economía, en la escena del Padrino. Hay una escena en El Padrino donde el padrino le dice a su sucesor, que era Andy García, mira, las finanzas son un arma, pero el que aprieta el gatillo siempre es la política. La economía, las finanzas son secundarias con respecto a la política. Entonces, siempre lo que manda es la política. Y en las relaciones internacionales o en la geopolítica está por encima de masa monetaria, no sé. Y eso es lo que va a suceder. Bueno, obviamente la política tiene en este año, los próximos semanas, meses, discusiones profundas como son la reforma laboral, la reforma tributaria, que ahora parece que se va a dividir en partes, y otras cosas que van a pasar con la justicia, ¿no? Como que va a pasar con Chiquitapia, no por Chiquitapia, sino por cómo terminan las relaciones de poder, ¿no? El sistema judicial, el tipo de cambio, el crecimiento de la economía, bueno, todas las cifras estadísticas del REM. ¿Cómo dan las tuyas? ¿Te dan crecimiento? Sí, pero todo lo que dijiste es secundario si no haces primero, el otro día creo que lo vas a tener de invitado acá. Me lo enseñó y lo escuché, lo fui a escuchar a una charla y me impactó Mariano Boriski. Ah, sí. Creo que lo leí Sí, que lo vas a tener. De paso estamos vendiendo la nota. Ujú. El otro día lo escuchaba y es muy relevante algo que él dice, que es, nada de esto sirve, ninguna reforma,
si después no se aplica bien la ley. Claro, Si el Código cada, Penal. En este caso habla del Código Penal. si cada uno interpreta lo que quiere o lo que puede o lo que le conviene. Entonces, me parece que esa reforma donde vos hagas la reforma laboral, pero después nadie tenga una interpretación particular donde... Sobre todo con las penas, ¿no? Está hablando el Código Penal. Si dice que homicidio en primer grado son tantos años, tiene que ser tantos años, ¿no? El 30% o el 70%. Eso te lo tomo, pero voy a lo que manejo más, que es la parte económica. Juicio laboral. Entonces, vos agarrás un juicio laboral, te cae en algún lado, te puede costar 100, 200, 2000, 3000, con la misma ley, la misma interpretación, y quizás Sí. son interpretaciones. Te rompe toda una empresa. Si el perito cobra en función del monto, tiene un incentivo incorrecto, porque cuanto más grande es el monto, más cobra. Si el abogado cobra en función del monto, o todos, hay Van toda una todos al industria. litigio, van todos a morder Bueno, de esa Entonces, tenemos los esa incentivos. pelota, agrego yo, es personal, que fue armando una mafia del fuero laboral, que le cuesta carísimo, no a las empresas de la Argentina, porque después nadie toma a un empleado más. Bueno, finalmente excluye gente. Entonces, vos podés hacer la mejor reforma del mundo, pero si cuando hay un problema no resolviste la interpretación de eso judicialmente, es un problema. A eso es lo que le llamás seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es lo que le da el valor a un activo. Entonces, ¿por qué el que extrae petróleo en Venezuela ahora? Che, invito a empresas petroleras estadounidenses a instalarse en Venezuela. Y mirá, le contestó Exxon, 3 veces me expropiaron ya. ¿Quién te dice que después vos te vas dentro de 3 años y no hay una cuarta? Lo hago, pero tengo que recuperar la plata en 3 años. Esa es la tasa de riesgo que te aplican. Te dicen, o recupero la plata en 4 años o no invierto. En Argentina, La tasa de riesgo hoy es, la expresa el riesgo país, y es de 500... hoy 520, Porque 530 puntos. ¿es la tasa de riesgo que se corresponde a la realidad argentina hoy? Sí. ¿Sí? Para mí un poco menos, merece un poco menos, Debería- pero tampoco mucho menos. ¿Por qué? La tasa de el riesgo país, que parece lejos, parece un título del diario para la gente, el riesgo es lo que marca qué tasa de descuento le aplicás vos a una inversión. Recién estaba calculando cuánto valía el Observador 107.9 y con el riesgo país de ahora me baja un poco el precio. Es en cuánto tiempo yo quiero recuperar la inversión porque me cambian las condiciones. En Japón, vos te abrís una heladería, tardás 80 años en recuperar el dinero invertido. ¿En serio? Y para el Japón es corto plazo. Como la tasa es del 2 anual, del 0,5 anual, La puede pagar. tener 2% anual de tasa es un golazo. En Estado, eso se llama price earning. ¿En cuántos años recupero la plata invertida? Si yo pongo la heladería en Estados Unidos, tardo 16 años en recuperar la plata. ¿Por qué? Pero cualquier argentino que abrió una heladería, una panchería, lo que fuera, tarda 16 años, promedio, ¿no? El S&P promedio te devuelve, si yo pongo plata en una empresa, en 16 años con sus utilidades me lo devuelve. En Brasil es 9 años. En Argentina le exigen 4 o 5 años. Eso es el riesgo país. ¿Por qué? Y porque cuando cambian de gobierno van de un lado al otro, Argentina va de un extremo al otro. Entonces, o lo hago rápido o no lo hago. Entonces, eso se llama seguridad jurídica. Cuando vos podés cambiar la ley en el tiempo. ¿Cuál es la ventaja ahora? No estás cambiando, tenés la probabilidad de no cambiar las cosas por decreto, sino por ley. Y una ley para cambiarla necesita otro congreso en el futuro. Eso decís, bueno, yo por 10 años tengo estas reglas, entonces puedo esperar por 10 años, o 15 o 20. Por eso te digo, lo más importante está en el poder de la seguridad jurídica en el que vos podés mantener esa inversión en el tiempo. Institucionalidad, porque si no dependés de una persona. Y volvemos a la charla. Si se resfría Trump, bueno, buena pregunta, ¿no? Si se resfría o le pasa algo a Milei, ojalá que no le pase nunca, ni a Milei ni a nadie, ¿la Argentina se da vuelta? Es contrafáctico, pero hoy es un protagonista, te diría, muy relevante en las decisiones. Él tendrá la habilidad después de mostrar que hay un equipo o lo que fuera, pero sí, hoy somos muy dependientes en un montón de aspectos pero en todo, en las empresas también. Eso es lo que te decía al principio. A veces conoces más al personaje que el nombre de la empresa. Y eso define el valor de una empresa.
Claro, ¿cuánto vale? Es Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Obviamente este video es de Claudio Suchovicki para El Observador en este podcast que organiza Luis Majul en esta sección de verano, digamos. Anteriormente estuvo Jorge Brito, bueno, como ya saben, un empresario muy grande en Argentina, que bueno, justamente lo citó Luis Majul porque aludiendo a esto de, che, es momento para invertir en Argentina, para apostar, ¿no? En este término de apostar que suena medio a una timba, pero en resumen sería eso, es momento para invertir en Argentina y la realidad es que sí. ¿Por qué? Porque la Argentina está creciendo, o sea, ya se notan los cambios. Quizás en el 2023, o sea, principios de 2024, cuando recién asumía Javier Milei, había muchísima turbulencia, muchísima. Y pese a que uno le tenía muchísima fe a Javier Milei, había muchas cosas que no dependían de este gobierno. O sea, era la volatilidad de los mercados y ver cómo reaccionaba Argentina ante el cambio. Y cómo nos apoyaban, si nos apoyaban o no países como justamente Estados Unidos. Ahora, con el apoyo de Estados Unidos, con las políticas mucho más afianzadas, con la baja notoria de la inflación, con la baja notoria de la pobreza, bueno, ahora sí yo creo que está para invertir en Argentina. Me parece que aquel que tiene una idea de negocio, que dice, bueno, che, me pongo un localcito, me pongo esto, pongo plata acá, hundo plata en Argentina, me parece que sí es momento. Me parece que si esperás 2 años más, Argentina va a estar más cara para invertir, porque justamente va recobrando valor gracias a Dios, digamos. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo. Mil gracias por bancar como siempre y feliz año. Un saludo, chau chau.